A ver, esta es una pregunta que seguro más de una persona se ha hecho, ¿no? ¿Qué pasa de verdad adentro del cuerpo con esa copita de vino o esa cerveza de todos los días? Y ojo, no hablamos de la sensación del momento, de ese relax inmediato, no, sino del complejo proceso que se pone en marcha. Bueno, vamos a meternos de lleno y a seguir el viaje que hace el alcohol a través de nuestro sistema. La pregunta es súper importante, porque la respuesta es mucho más compleja que un simple sentirse bien. En los primeritos minutos, arranca una cadena de eventos que va a afectar a casi todos los órganos principales. Y todo empieza con la forma tan particular en que el alcohol entra a nuestro organismo. A diferencia de la comida, el alcohol no hace fila, no espera, tiene pase VIP, se salta casi toda la digestión, atraviesa las paredes del estómago y va directo a la sangre. Y esto significa que tiene, pues, una autopista libre para llegar a cada rincón del cuerpo. Y su primer gran destino, el centro de comando, es el cerebro. Y es aquí donde la cosa se pone seria, porque el cerebro no es un receptor pasivo, para nada. Cuando se enfrenta a un químico que llega todos los días, sin falta, se adapta, intenta sobrevivir, mantener el equilibrio a toda costa. Pero claro, ese equilibrio tiene un precio muy, muy alto. A ver, imaginemos la química del cerebro como si fuera una balanza. Por un lado tenemos el GABA, que es el neurotransmisor de la calma. Por el otro, el glutamato, el de la excitación. Lo que hace el alcohol es potenciar el GABA, inclinando la balanza de golpe hacia la calma y produciendo ese efecto sedante. Pero claro, el cerebro detecta este desequilibrio y lo ve como una amenaza. Y aquí está el punto clave, la neuroadaptación. En un intento, digamos, desesperado por volver al equilibrio, el cerebro lucha contra el efecto del alcohol. Empieza a cerrar sus propios receptores de calma y al mismo tiempo a abrir más y más los de excitación. O sea, se está recableando por completo para poder funcionar en un ambiente donde el alcohol es la nueva norma. Ahora, la pregunta es, ¿qué sucede cuando falta el alcohol? Esa balanza, pues, ahora está permanentemente inclinada hacia el otro lado, hacia la excitación. Y de ahí, de esa razón puramente biológica, es de donde viene la ansiedad, la irritabilidad, hasta los temblores. El cerebro literalmente se olvidó de cómo calmarse por sí mismo. Ahora depende de esa sustancia para volver a un estado que antes era, pues, natural. Bueno, dejemos el cerebro un momento y vayamos al segundo órgano en la línea de fuego, el hígado. Pensemos en él como la planta de procesamiento de nuestro cuerpo. Es una máquina increíble, súper eficiente, pero tiene sus límites. El hígado solo puede procesar más o menos una unidad de alcohol por hora, solo una. Cuando se le mete alcohol todos los días, se crea un embotellamiento monumental. El hígado se ve forzado a decidir, ¿proceso esta toxina, el alcohol, o hago mis otras funciones vitales, como quemar grasa? Y adivinen qué, la toxina siempre tiene prioridad. Esta elección forzada nos lleva a una progresión bien peligrosa. Primero, la grasa que no se procesa se acumula. Esto se conoce como hígado graso. Es la primera señal de auxilio del cuerpo. Y ojo, es reversible. Pero si el hábito no para, pasamos a la inflamación crónica. Y de ahí en adelante, el riesgo de un daño permanente, como la cirrosis, aumenta de forma dramática. Pero el impacto no se queda ni en el cerebro ni en el hígado. El alcohol es una sustancia que viaja por todo el sistema, y sus efectos se sienten en lugares que uno ni se imagina que tienen que ver con la bebida. Por ejemplo, en el corazón. El alcohol puede actuar como una toxina directa para el músculo cardíaco. El consumo diario puede debilitarlo, hacer que se estire y que pierda fuerza para bombear sangre. Esta condición tiene su propio nombre, miocardiopatía alcohólica. Y no solo eso, también aumenta la presión arterial, eleva los niveles de unas grasas en la sangre que se llaman triglicéridos y puede provocar que el corazón lata de forma irregular. Y un dato clave, esto puede pasar incluso con dosis que muchos consideran moderadas. Ahora, pasemos al sistema digestivo. El alcohol es súper irritante para el revestimiento del intestino. Con el tiempo, esta irritación puede hacer que esa barrera se vuelva permeable. ¿Qué significa eso? Que toxinas y bacterias que deberían quedarse en el intestino se escapan a la sangre, provocando inflamación por todo el cuerpo. Esa inflamación generalizada pone al sistema inmune en alerta máxima todo el tiempo. Y para colmo, el alcohol debilita directamente a nuestras células de defensa.
Los glóbulos blancos se vuelven más lentos, menos efectivos, y esto nos hace mucho más vulnerables a cualquier infección. Y aquí viene una de las grandes paradojas: el sueño. Mucha gente cree que el alcohol ayuda a dormir. Y sí, es verdad que puede ayudar a quedarse dormido más rápido. Pero la realidad es que aniquila la calidad de ese descanso. Suprime la fase REM, que es fundamental para que el cuerpo se repare y el cerebro consolide memorias. El resultado es despertar sintiendo un cansancio brutal. El sistema endocrino, el de las hormonas, también se lleva un buen golpe. El consumo diario puede bajar la testosterona en los hombres, alterar el ciclo menstrual en las mujeres y, en general para todos, aumentar los niveles de cortisol, que es ni más ni menos la principal hormona del estrés. Después de ver todo este panorama, la situación puede parecer un poco desalentadora, pero aquí viene la parte más importante, la más esperanzadora: la increíble capacidad de recuperación del cuerpo humano. Cuando ese intruso diario desaparece, el cuerpo empieza un proceso de sanación que es, de verdad, asombroso. Y lo mejor es que la recuperación empieza rapidísimo. En cuestión de semanas, el cerebro ya está reajustando esa balanza química de la que hablábamos. En unos meses, el hígado, con su increíble poder de regeneración, puede sanar gran parte del daño. Y con el tiempo, el sueño se vuelve profundo y reparador y las hormonas empiezan a estabilizarse. Al final, todo se puede resumir con esta idea, que es muy potente. Tomar alcohol todos los días no es nada más un hábito social, es como firmar un contrato de arrendamiento con la propia salud, donde el cuerpo es el que paga la renta. Pero lo más importante, la gran noticia, es que ese contrato se puede romper. Y al hacerlo, se recupera el control de la propia biología.